El día que enterramos a mi padre, el cielo de la Ciudad de México lloraba con una furia que parecía reflejar la tormenta que llevaba dentro. Estábamos en el Panteón francés, rodeados de mausoleos de mármol gris y estatuas de ángeles que parecían juzgarnos en silencio. La lluvia caía incesante, empapando mi traje negro barato, pegando la tela a mi piel fría, pero ni siquiera sentía el agua. Solo sentía el vacío. Un agujero inmenso en el pecho donde antes latía mi corazón. Mi padre, Gustavo, el gran empresario, el hombre que construyó un imperio de la nada, ahora yacía en una caja de madera bajo tierra. Y yo, Dante, su hijo mayor, su sangre, estaba allí parado, desplazado a un lado como un extraño en mi propia familia. Miré a través de las gotas de lluvia hacia el centro de la escena. Allí estaba ella. Berenice. Mi madrastra. Llevaba un vestido negro de diseñador que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un año, y unas gafas oscuras enormes que cubrían la mitad de su rostro. No para ocultar lágrimas, estoy seguro, sino para ocultar la falta de ellas. A su lado estaban sus hijos, mis hermanastros, Fabián y Delia. Fabián revisaba discretamente su reloj de oro, impaciente, como si el funeral de su padre adoptivo fuera un trámite burocrático que le estaba quitando tiempo valioso de su vida social. Delia tecleaba furiosamente en su celular, segaramente actualizando sus redes sociales con alguna frase triste robada de internet para ganar simpatía y me gusta. Pero lo que hacía que mi sangre hirviera no era su indiferencia. Era él. Ramiro. El asistente personal de mi padre, su mano derecha durante 20 años. Estaba parado justo detrás de Berenice, sosteniendo un paraguas negro sobre ella con una solicitud que iba más allá del deber profesional. Vi cómo su mano, disimuladamente, rozaba la cintura de ella. Un toque breve, casi imperceptible, pero cargado de una intimidad que me revolvió el estómago. Mi padre aún no estaba frío en su tumba y ellos ya estaban rompiendo las reglas del decoro. Es hora, dijo el sacerdote, su voz monótona perdiéndose en el ruido de la lluvia. Di un paso adelante. Tenía en mi mano una rosa blanca, la flor favorita de mi padre. Quería ser el primero en dejarla caer sobre el ataúd, un último adiós de hijo a padre. Pero antes de que pudiera llegar al borde de la fosa, sentí una mano firme en mi pecho. Era Ramiro. Me miró con esa sonrisa falsa que siempre me había dado escalofríos, una mezcla de lástima y desprecio. Espera, Dante, susurró, con voz suave pero autoritaria. Deja que la señora Berenice y los niños pasen primero. La prensa está grabando. Necesitamos la toma perfecta para las noticias de la noche. Me quedé helado. ¿La toma perfecta? ¿Esto era un espectáculo para él? Quise gritar, quise empujarlo y decirle que yo era su hijo, su verdadero hijo, no un extra en su telenovela barata. Pero miré el ataúd de mi padre y me tragué la rabia. No iba a arruinar su despedida con un escándalo. No hoy. Me retiré 2 pasos, bajando la cabeza, apretando el tallo de la rosa hasta que las espinas se clavaron en mi palma, y el dolor físico me distrajo momentáneamente del dolor del alma. Vi cómo Berenice se acercaba, se quitaba las gafas con un gesto teatral para mostrar unos ojos secos pero perfectamente maquillados, y lanzaba un puñado de tierra con una elegancia ensayada. Las cámaras dispararon sus flashes como relámpagos artificiales. Escuché los murmullos de los socios de mi padre detrás de mí. Pobre Gustavo, qué final tan triste. Dicen que la empresa está en ruinas. Sí, se suicidó por las deudas. ¿Quién lo diría? El gran león de los negocios, terminando así. Y mira a la viuda, se ve fuerte, pero quién sabe qué pasará con la herencia. Dicen que no quedó nada más que deudas. Cada palabra era una puñalada. Mi padre no era un cobarde. Si había tomado esa decisión, si realmente se había quitado la vida, tenía que haber una razón oscura detrás. Él amaba la vida. Amaba luchar. Algo, o alguien, lo había orillado a ese abismo. Cuando la ceremonia terminó y la gente comenzó a dispersarse hacia sus autos blindados y camionetas de lujo, me acerqué finalmente a la tumba. Ya estaba cubierta de tierra húmeda y flores caras.
Dejé mi rosa blanca, que ahora tenía una pequeña mancha de mi propia sangre en el tallo. Descansa, papá, susurré, con la voz quebrada. Te juro que voy a averiguar qué pasó. No voy a dejar que tu nombre quede manchado por mentiras. Sentí una presencia a mi lado. Era Ignacio, el viejo abogado de la familia. Su rostro estaba surcado de arrugas y sus ojos reflejaban una tristeza genuina que no había visto en nadie más esa tarde. Dante, dijo con voz ronca, lamento mucho tu pérdida. Tu padre te quería mucho, más de lo que crees. Si me quería tanto, Ignacio, ¿por qué me dejó solo en esta casa de víboras? Pregunté, sin poder ocultar la amargura. Ignacio miró a su alrededor, asegurándose de que nadie nos escuchara, especialmente Berenice o Ramiro. Las cosas no siempre son lo que parecen, hijo. Mañana es la lectura del testamento. Sé puntual. Y mantén la cabeza fría. Vas a necesitar toda tu fuerza. Me dio una palmada en el hombro y se alejó cojeando hacia su coche. Me quedé solo bajo la lluvia, mirando la lápida fresca, sin saber que el verdadero infierno apenas estaba por comenzar. Mientras conducía mi viejo auto de regreso a la ciudad, con los limpiaparabrisas luchando inútilmente contra el aguacero, mi mente viajó hacia atrás. 16 años atrás. A una época en la que la vida no era gris, sino dorada. Crecí en una mansión en Valle de Bravo, rodeado de bosques y aire puro. Mi madre, Amalia, era el sol de nuestro universo. Recuerdo sus manos suaves sobre las teclas del piano de cola en la sala, tocando melodías de Chopin o cantando suavemente Bésame mucho mientras mi hermana pequeña, Maribel, bailaba girando sobre la alfombra persa. Maribel tenía 5 años, rizos negros y una risa que sonaba como campanas de cristal. Yo tenía 12 y me sentía el protector de ese reino perfecto. Mi padre, en aquel entonces, era un hombre diferente. Fuerte, risueño. Llegaba del trabajo y nos levantaba en brazos, oliendo a loción cara y tabaco de pipa. Los fines de semana montábamos a caballo, hacíamos picnics junto al lago. Éramos felices. Éramos una familia de verdad. Pero el destino es cruel y tiene un sentido del humor macabro. Nunca olvidaré esa noche de mayo. El olor a humo me despertó antes que las alarmas. Un olor acre, químico, que quemaba la garganta. Al principio pensé que era una pesadilla, pero cuando abrí la puerta de mi cuarto, el pasillo era un túnel de fuego y humo negro. Mamá. Maribel. Grité, corriendo hacia sus habitaciones. El calor era insoportable. Las llamas lamían las paredes como lenguas de bestias hambrientas. Escuché los gritos de mi madre al otro lado del pasillo. Traté de llegar a ellas, pero una viga del techo colapsó frente a mí, bloqueando el paso con una lluvia de chispas y madera ardiendo. Dante, sal. Sálvate. Fue lo último que escuché gritar a mi madre antes de que el estruendo del techo cayendo silenciara todo. Un bombero me sacó a la fuerza por la ventana. Recuerdo patalear, llorar, gritar sus nombres mientras veía cómo nuestra casa, nuestro paraíso, se convertía en una antorcha gigante contra el cielo nocturno. Mi padre llegó minutos después. Había estado en un viaje de negocios. Lo vi caer de rodillas en el pasto, aullando como un animal herido mientras veía las cenizas de su vida flotar en el aire. Ese incendio se llevó a mi madre y a mi hermana. Pero también se llevó a mi padre. El hombre que se levantó de ese pasto ya no era Gustavo, el padre amoroso. Era un cascarón vacío, un fantasma que respiraba. Durante un año, vivimos en un silencio sepulcral. Él se refugió en el trabajo, obsesionado con recuperar el dinero perdido, como si el dinero pudiera comprar el olvido. Y yo me volví invisible. Un recordatorio constante de lo que él había perdido. Entonces apareció ella. Berenice. La conoció en una gala de caridad. Era hermosa, sí, de esa manera fría y calculada que tienen las estatuas. Tenía 2 hijos pequeños de un matrimonio anterior, Fabián y Delia. Berenice entró en nuestra vida no como una madre, sino como una gerente. Reemplazó los muebles quemados con piezas de arte moderno sin alma. Cortó los rosales que mi madre había plantado porque atraían insectos.
Y poco a poco, comenzó a aislar a mi padre. Gustavo, cariño, no deberías sufrir tanto, le decía con su voz melosa. Tienes una nueva familia ahora. Tienes a Fabián, a Delia, y a Dante, claro. Pero cuando decía mi nombre, su tono cambiaba. Había una pausa, un ligero disgusto, como si yo fuera un mueble viejo que no combinaba con su nueva decoración. Mi padre, desesperado por sentir algo que no fuera dolor, se aferró a ella como un náufrago. Se casaron un año después del incendio. Yo traté de aceptarlos. De verdad lo intenté. Enseñé a Fabián a andar en bicicleta, aunque él se burlaba de mi ropa. Le leí cuentos a Delia, aunque ella me acusaba falsamente de pellizcarla para que su madre me regañara. Crecí viendo cómo mi padre les compraba el cariño con juguetes caros y viajes, mientras que conmigo apenas cruzaba palabra. Eres fuerte, Dante, me decía mi padre en las raras ocasiones que hablábamos a solas. Tú te pareces a mí. Ellos necesitan más ayuda. Yo pensaba que era su forma de decir que estaba orgulloso de mí. Ahora, conduciendo bajo la lluvia hacia mi departamento vacío, me daba cuenta de que tal vez solo era su excusa para ignorarme. Me había convertido en el extraño en mi propia casa, viendo desde las sombras cómo Berenice y sus hijos consumían la vida y la fortuna de mi padre hasta dejarlo seco. Y ahora, él estaba muerto. Y yo estaba solo. Completamente solo. A la mañana siguiente, la oficina de Ignacio en Polanco olía a cuero viejo y café caro. Estábamos sentados alrededor de una mesa de caoba inmensa. Berenice ocupaba la cabecera, por supuesto, con Fabián y Delia a sus lados, mirando sus teléfonos con aburrimiento. Ramiro estaba de pie junto a la ventana, vigilando como un perro guardián. Ignacio se aclaró la garganta, rompiendo el tenso silencio. Abrió una carpeta de piel y sacó el testamento. Como saben, comenzó Ignacio, mirando por encima de sus gafas, la situación financiera de la empresa Mellor en los últimos meses ha sido complicada. Sin embargo, quedan activos personales considerables. Berenice se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con codicia apenas disimulada. Procedo a la lectura, continuó Ignacio. Yo, Gustavo Mellor, en pleno uso de mis facultades mentales, dispongo lo siguiente: la mansión de Lomas de Chapultepec, con todo su contenido y obras de arte, así como la colección de automóviles, pasan a ser propiedad exclusiva de mi esposa, Berenice. El 40% de las acciones restantes de Grupo Mellor se dividirán equitativamente entre mi esposa Berenice y sus hijos, Fabián y Delia, a quienes he criado como propios. Fabián soltó una risita y chocó el puño con Delia por debajo de la mesa. Berenice suspiró aliviada, recostándose en la silla con una sonrisa triunfal. ¿Y eso es todo?, preguntó Ramiro desde la ventana, con voz arrogante. No, dijo Ignacio, girando su mirada hacia mí. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué me había dejado papá? ¿Deudas? ¿O quizás una disculpa? A mi primogénito, Dante Mellor, le dejo la caja de madera de nogal que guardo en mi caja fuerte personal. Él sabrá qué hacer con ella. Silencio. Un silencio denso y pesado llenó la habitación. ¿Una caja?, se burló Delia. ¿Es en serio? ¿Una caja vieja? Ignacio sacó de debajo del escritorio una caja de madera simple, algo desgastada, y la deslizó hacia mí. La tomé. Pesaba poco. Sentí las miradas de burla de mis hermanastros quemándome la piel. ¿Eso es todo?, pregunté, mi voz apenas un susurro. La decepción era un sabor metálico en mi boca. No me importaba el dinero, pero esto se sentía como una bofetada final. Eso es todo lo que estipula el testamento actual, dijo Ignacio, cerrando la carpeta. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo, y juraría que vi un destello, una señal imperceptible, pero no pude descifrarla. Berenice se levantó, alisándose el vestido. Bueno, Dante. Parece que tu padre quería enseñarte una lección de humildad hasta el final. Siempre fuiste la oveja negra. Espero que disfrutes tú, cajita. Salí de la oficina aturdido, con la caja bajo el brazo. Conduje hasta la mansión,
La casa donde había vivido los últimos 15 años, para recoger mis cosas. Pero cuando llegué a la reja principal, mi llave electrónica no funcionó. La luz roja parpadeó burlonamente. Toqué el timbre. La voz del guardia de seguridad, un hombre al que yo había saludado cada día por 5 años, sonó por el interfono. Lo siento, joven Dante. Tengo órdenes estrictas. No se le permite la entrada. ¿De qué hablas, Pedro? Vivo aquí. Abre la puerta. Ya no, dijo una voz femenina. Alcé la vista. Berenice estaba en el balcón del segundo piso, mirando hacia abajo con una copa de champán en la mano. Ramiro estaba a su lado, sonriendo. Esta casa es mía ahora, Dante. Y no quiero extraños en mi propiedad. Tengo mis cosas ahí dentro. Mi ropa, mis libros. Grité, golpeando los barrotes de hierro. Ah, eso, dijo ella con desdén. Pedro, saca la basura. La puerta peatonal se abrió y el guardia, avergonzado, empujó 2 maletas y unas cuantas bolsas de plástico negras hacia la calle. Mis cosas. Tiradas en la acera como desechos. Ahí tienes, dijo Berenice. Ahora lárgate antes de que llame a la policía por invasión de propiedad privada. Y Dante, no vuelvas. No tienes a nadie aquí. La puerta se cerró con un clic metálico definitivo. Me quedé allí parado, en la calle, rodeado de mis pertenencias tiradas en el suelo. La humillación era tan profunda que ni siquiera podía llorar. Miré hacia arriba y vi a Ramiro pasar su brazo por los hombros de Berenice y besarla en el cuello. En la casa de mi padre. El día después de su entierro. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Pero no fue mi corazón. Fue mi miedo. Recogí mis maletas en silencio. Metí la caja de madera en el asiento del copiloto de mi auto. Miré la mansión una última vez, grabando esa imagen de traición en mi memoria. Disfruten mientras puedan, murmuré, encendiendo el motor. Porque juro por la memoria de mi madre que voy a regresar. Y cuando lo haga, no quedará piedra sobre piedra. Esa noche terminé en un cuarto de alquiler en Iztapalapa, una zona brava al oriente de la ciudad, lejos, muy lejos de los lujos de Lomas de Chapultepec. El cuarto olía a humedad y a guiso barato del vecino. Las paredes eran tan finas que podía escuchar la televisión de al lado y las sirenas de patrullas que pasaban cada 10 minutos. Era todo lo que podía pagar con los pocos pesos que tenía en mi cuenta personal, ya que mi padre siempre había controlado mis finanzas bajo la excusa de enseñarme el valor del dinero. Me senté en el borde del colchón hundido, mirando la caja de madera. La única herencia de mi padre. La abrí con manos temblorosas. Dentro no había joyas, ni cheques, ni llaves de seguridad. Solo había fotos. Fotos viejas, de bordes amarillentos. Fotos de mi madre sonriendo en la playa de Acapulco. Fotos mías de bebé. Y una foto de mi padre y yo montando a caballo, ambos riendo a carcajadas. Debajo de las fotos, un reloj de bolsillo viejo que no funcionaba y una medalla de San Benito oxidada. Lloré. Lloré de rabia, de impotencia. ¿Por qué, papá? ¿Por qué me dejaste esto mientras a ellos les dabas todo? ¿Acaso yo no valía nada para ti? Me sentí el ser más patético del mundo, un príncipe convertido en mendigo, desechado por su propia sangre. Comí unos tacos fríos que compré en la esquina y me acosté mirando el techo manchado de humedad, preguntándome si debería simplemente rendirme, irme a otro estado, desaparecer y empezar de cero como un mecánico o mesero. Olvidar el apellido Miller. Eran las 2 de la mañana cuando mi celular vibró sobre la mesa de plástico. Número desconocido. Lo ignoré. Volvió a vibrar. Insistente. Contesté de mala gana. Bueno. Dante, no cuelgues. Soy Ignacio. Me senté de golpe. La voz del abogado sonaba tensa, susurrada. Ignacio, ¿qué pasa? Son las 2 de la mañana. Escúchame bien, muchacho. No podía hablar en la oficina hoy. Las paredes tienen oídos, y Ramiro ha puesto gente de su confianza en la firma. Pero necesito verte.
Ahora. ¿Ahora? Ignacio, estoy en Iztapalapa, no tengo gasolina para, toma un taxi, un Uber, lo que sea. Ven a mi oficina, pero no entres por el frente. Ve al callejón de atrás, donde están los contenedores de basura. Hay una puerta de servicio gris. Tocaré 3 veces. Ignacio, ¿de qué se trata esto? Berenice se quedó con todo. Ya no hay nada que hablar. Dante, su voz tembló ligeramente. Lo que viste hoy fue el teatro. La obra real apenas comienza. Tu padre no estaba loco, y definitivamente no te odiaba. Tienes que venir. Es sobre la caja. Colgó. Me quedé mirando el teléfono. Mi corazón comenzó a latir con fuerza contra mis costillas. ¿Teatro? ¿La obra real? Miré la caja de madera abierta sobre la cama. Parecía inofensiva, inútil. Pero Ignacio era un hombre serio, leal a mi padre desde antes de que yo naciera. Si él decía que fuera, tenía que ir. Me puse los zapatos, tomé la caja y salí a la noche fría de la Ciudad de México. Mientras el taxi recorría las calles vacías hacia Polanco, no podía dejar de pensar en las palabras de Berenice: espero que disfrutes tu cajita. Tal vez, solo tal vez, la iba a disfrutar más de lo que ella imaginaba. El callejón trasero del edificio corporativo estaba oscuro y olía a basura rancia. Esperé junto a la puerta gris, sintiéndome como un criminal. 3 golpes secos desde adentro. La puerta se abrió y la cara pálida de Ignacio apareció. Me jaló hacia adentro rápidamente y cerró con doble cerrojo. Rápido, sígueme. No podemos usar el elevador principal, las cámaras están controladas por seguridad privada y ahora responden a Berenice. Subimos 5 pisos por las escaleras de emergencia. Ignacio, a pesar de su edad, subía con una energía nerviosa. Llegamos a su oficina privada, pero él no se detuvo en su escritorio. Fue hacia una estantería llena de libros de leyes, movió un tomo grueso de derecho penal y la estantería se deslizó suavemente, revelando una pequeña sala oculta, una bóveda de seguridad. Tu padre construyó esto hace años, dijo Ignacio, encendiendo una lámpara de escritorio. Sabía que llegaría el día en que no podría confiar en nadie en su propia empresa. Ignacio se sentó y puso una carpeta gruesa de cuero negro sobre la mesa. Siéntate, Dante. Lo que te voy a decir va a cambiar todo lo que crees saber sobre tu padre. Me senté, abrazando la caja de madera como si fuera un escudo. Dante, la empresa está quebrada. Eso es cierto. Berenice y Ramiro han estado drenando fondos durante años, viviendo una vida de lujos a costa del capital operativo. Tu padre lo sabía, pero estaba atado de manos. ¿Atado de manos? Él era el dueño. Podía despedirlos. No es tan simple. Lo chantajeaban. Pero tu padre fue más listo. Hace 15 años, justo después de casarse con Berenice y empezar a sospechar de sus intenciones, creó un fideicomiso irrevocable en un banco de Suiza. Ignacio abrió la carpeta y me mostró un documento bancario. Mis ojos se fueron directo a la cifra al final de la página. 25 millones de dólares, leí en voz alta, sintiendo que me faltaba el aire. Dinero limpio. Ganancias de sus inversiones personales en bienes raíces antes de casarse con Berenice. Está fuera de la jurisdicción de la empresa, fuera del alcance de los acreedores y, lo más importante, fuera del testamento. Es un fideicomiso privado. Y el único beneficiario eres tú. Me quedé mudo. 25 millones. Era suficiente para comprar 10 vidas. Pero hay más, dijo Ignacio, sacando un sobresellado con lacre rojo. Tu padre me dio esto hace una semana. Me dijo, si muero, dáselo a Dante solo después de que lo hayan echado de la casa. Necesita tocar fondo para entender el valor de lo que le voy a dar. Tomé el sobre. Mis manos temblaban tanto que casi lo dejo caer. Rompí el sello y saqué una carta escrita a mano, con la caligrafía inconfundible de mi padre, aunque se notaba temblorosa, como si hubiera escrito con mucho dolor. Dante, hijo mío, si lees esto, ya no estoy. Perdóname por ser un cobarde.
Perdóname por dejarte solo en esa casa llena de lobos. Sé que me odiaste por años. Sé que pensaste que amaba más a Berenice y a sus hijos que a ti. Pero la verdad es que he vivido en un infierno silencioso para protegerte. Berenice y Ramiro son amantes. Lo han sido desde antes de que ella se casara conmigo. Me utilizaron para salvar sus deudas y tener un estatus. Lo supe demasiado tarde. Y hay algo más doloroso. Hace años, hice pruebas de ADN a Fabián y Delia. Encontrarás los resultados en este sobre. No son mis hijos, Dante. Nunca lo fueron. Son hijos de Ramiro. No tuve el valor de exponerlos. El escándalo habría destruido la empresa y, en mi debilidad, no quería quedarme solo otra vez. Así que callé. Compré mi paz con silencio y dinero. Pero ese silencio me mató por dentro. No te dejo la empresa porque es un barco hundiéndose, lleno de ratas. Te dejo los medios para construir tu propio destino. El dinero del fideicomiso es tuyo. Úsalo sabiamente. Pero te pido una cosa. No dejes que se salgan con la suya. Limpia mi nombre. Haz lo que yo no tuve el coraje de hacer. Te ama, más que a su propia vida, papá. Dejé caer la carta. Detrás de ella, había 2 hojas de laboratorio. Prueba de paternidad, negativa. Todo era mentira. Mi vida de los últimos 15 años había sido una farsa grotesca. Esos niños mimados a los que traté de querer, eran hijos del hombre que traicionaba a mi padre bajo su propio techo. Mi padre no era un villano indiferente, era un prisionero de su propia vergüenza. Una lágrima cayó sobre el papel, pero esta vez no era de tristeza. Era de fuego. Sentí como el calor subía por mi pecho, quemando la depresión, quemando la autocompasión. Miré a Ignacio. Sus ojos brillaban a la luz de la lámpara. ¿Sabías esto? Lo sospechaba. Pero ahora tenemos las pruebas. Ignacio, dije, mi voz sonando extrañamente calmada, una calma peligrosa, ¿cómo accedo a ese dinero? Tengo los códigos aquí. En 24 horas, los fondos estarán disponibles para ti. Me puse de pie. Ya no era el Dante que había entrado por el callejón de la basura. Bien. No voy a comprar una casa nueva, Ignacio. No me voy a ir de vacaciones. ¿Qué vas a hacer? Preguntó el abogado. Voy a ir de cacería. Voy a destruir a Berenice, a Ramiro y a todo su falso imperio. Voy a hacer que deseen estar muertos. Los siguientes días fueron una transformación. Con el acceso a los 25 millones de dólares, podría haber ido a una agencia de Ferrari y comprarme el auto más rápido, o rentar el penthouse más caro de Reforma. Pero no. La venganza es un plato que se sirve frío, y yo necesitaba ser invisible. Seguí viviendo en el cuarto de Iztapalapa por unos días más para no levantar sospechas. Pero mi oficina cambió. Alquilé un piso discreto pero tecnológicamente avanzado en un edificio de oficinas en Santa Fe, bajo el nombre de una sociedad anónima. Allí reuní a mi equipo. No eran amigos, eran mercenarios profesionales. Primero, contraté a un investigador privado, un exagente federal llamado el Caimán. Un tipo que conocía los subsuelos de la ciudad mejor que nadie. Quiero saber qué desayunan, con quién hablan, a dónde van y hasta cuántas veces van al baño, le dije, poniendo una foto de Berenice y Ramiro sobre la mesa. Quiero micrófonos en la mansión, en sus autos y en sus oficinas. Eso cuesta una lana, jefe, dijo el Caimán, masticando un palillo. El dinero no es problema. La discreción sí. Segundo, contraté a un equipo de contadores forenses. Los mejores auditores que el dinero podía pagar. Les entregué las copias de los libros contables de la empresa que Ignacio había salvado secretamente durante años. Busquen el dinero, les ordené. Ramiro no es un genio financiero. Seguro dejó rastros. Quiero saber dónde escondieron lo que robaron. Mientras el equipo trabajaba, yo me preparaba. Me corté el pelo, me compré trajes a la medida que me hacían ver como el tiburón que pretendía ser. Dejé de ser el hijo triste para convertirme en el verdugo.
Una tarde, el Caimán llegó con una grabación. Esto te va a gustar, jefe. Puso el audio. Era la voz de Berenice, clara y nítida. Se escuchaba el tintineo de copas. Ese estúpido de Dante. ¿Viste su cara cuando lo echaron? Decía ella, riendo. Lo mejor fue Gustavo, respondió la voz de Ramiro. El viejo se murió creyendo que al menos la empresa sobreviviría. No sabe que en 2 semanas, cuando declaremos la quiebra, nosotros ya tendremos todo el capital en las Islas Caimán y la empresa será un cascarón vacío para los bancos. ¿Y los niños?, preguntó Berenice. Fabián y Delia están bien. Les compraremos autos nuevos en España. Nos iremos allá en cuanto se calme todo. Adiós México, adiós deudas. Apreté el puño hasta que los nudillos se pusieron blancos. ¿Se van a ir?, pregunté. Tienen boletos de avión reservados para dentro de 10 días, dijo el Caimán. Solo ida a Madrid. 10 días. Tenía 10 días para detenerlos. No, detenerlos no era suficiente. Tenía 10 días para arruinarlos. Necesitamos acelerar, dije, mirando el mapa de la ciudad en la pared. Caimán, necesito que consigas acceso al sistema de seguridad de la mansión. Quiero verlos. Quiero ver el miedo en sus ojos cuando todo se derrumbe. Hecho. Me volví hacia los contadores. ¿Qué encontraron? Un desastre, dijo la jefa de auditoría. Han estado usando empresas fantasma para facturar servicios inexistentes. Consultorías, remodelaciones que nunca se hicieron. El dinero sale de Grupo Mellor y entra a cuentas a nombre de testaferros, pero al final todo converge en una cuenta en Panamá controlada por Ramiro. Perfecto, sonreí. Era una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Tenemos el crimen. Ahora necesitamos al juez y al verdugo. Tomé mi teléfono y marqué un número que Ignacio me había dado. Bueno. Hablo con Paloma, la periodista de El Universal. ¿Quién habla? Alguien que tiene la historia del año. Y la cabeza de Berenice Mellor en bandeja de plata. Te veo en 1 hora en el café El Jarocho de Coyoacán. Ve sola. Colgué. El juego había comenzado. El Caimán cumplió su palabra. Esa noche, desde mi centro de mando en Santa Fe, tenía acceso a las cámaras de seguridad de la sala y el despacho de mi padre en la mansión. Lo que vi me revolvió el estómago más que cualquier cosa que hubiera imaginado. Estaban celebrando. Apenas 3 días después del funeral, y la mansión estaba llena de gente. Música a todo volumen, botellas de champán rodando por el suelo. Fabián estaba en el sofá, visiblemente borracho, riéndose con unos amigos mientras usaba uno de los trofeos de golf de mi padre como cenicero. Este viejo no sirve para nada ni muerto. Gritó Fabián, y todos rieron. Delia estaba probándose joyas de mi madre frente a un espejo, tomándose selfies. Por fin, decía. Estas perlas se desperdiciaban en el cuello de esa muerta y en el cajón de papá. Ahora son mías. Pero lo peor estaba en el despacho. La cámara oculta en la estantería mostraba a Berenice y Ramiro. Estaban sentados en el escritorio de mi padre. Ramiro tenía los pies subidos sobre la superficie de caoba donde mi padre firmaba contratos millonarios. ¿Seguro que la transferencia a Panamá está lista?, preguntó Berenice, nerviosa. Relájate, mi reina, dijo Ramiro, sirviéndose un whisky del decantador de cristal de papá. El lunes a primera hora se ejecuta. Son 4 millones más. Dejaremos las cuentas de la empresa en ceros. Para cuando los bancos reaccionen, estaremos bebiendo sangría en la Plaza Mayor de Madrid. ¿Y si Dante intenta algo?, preguntó ella. ¿Dante? Ramiro soltó una carcajada. Ese pobre diablo está viviendo en un agujero en Iztapalapa. Lo tengo vigilado. No tiene dinero, no tiene poder, no tiene amigos. Es un cadáver que camina. No representa amenaza. Me incliné hacia la pantalla, susurrando para mí mismo. Sigue creyendo eso, Ramiro. Sigue subestimándome. Verlos profanar la memoria de mi padre, ver a Ramiro sentado en su silla,
bebiendo su licor, tocando a su mujer, fue la gasolina que necesitaba. Ya no sentía tristeza. Solo una determinación fría y calculadora. Al día siguiente, fui a la mansión. No entré. Me estacioné a 2 cuadras en una camioneta de vidrios polarizados que el Caimán había conseguido. Esperé. A las 11 de la mañana, salió una camioneta de carga. El Caimán me habló por radio. Jefe, están sacando cuadros. Obras de arte. ¿Los van a vender? Parece que sí. Van a una galería privada en la zona rosa. Venta por debajo del agua. Efectivo rápido. Era ilegal. Los activos estaban sujetos al testamento y a las posibles deudas, no podían vender nada hasta que se completara el proceso de sucesión. Pero ellos tenían prisa. Déjalos, dije. Que vendan. Necesitamos que cometan más errores. Sigue esa camioneta y toma fotos de la transacción. Quiero fotos del dinero cambiando de manos. Esa tarde, recibí otro reporte. Fabián había chocado el Porsche de mi padre. Otra vez. Pero esta vez, había golpeado a un taxista y se había dado a la fuga. Ramiro estaba moviendo influencias y sobornando policías para borrar el reporte. Consigue el video del accidente, ordené. Y consigue el nombre del policía sobornado. Estaban cavando su propia tumba, metro a metro. La arrogancia era su mayor debilidad. Se sentían intocables. Creían que sin Gustavo, la ciudad era suya. No sabían que el verdadero dueño de la ciudad estaba observando cada uno de sus movimientos, anotando cada pecado en una libreta negra, esperando el momento justo para dejar caer el martillo. El café El Jarocho en Coyoacán olía a café tostado y churros. Me senté en una mesa del fondo, con una gorra y gafas oscuras. Paloma llegó puntual. Era una mujer de unos 40 años, con mirada inteligente y una libreta en la mano. Tenía fama de ser implacable con los políticos corruptos y los empresarios fraudulentos. ¿Dante Miller? Preguntó, sentándose sin rodeos. Gracias por venir, Paloma. Tu mensaje fue muy dramático. La cabeza de Berenice Miller. Espero que tengas algo bueno, porque tengo un cierre de edición en 3 horas. Saqué una memoria USB y una carpeta con copias de los documentos. Aquí tienes pruebas de que Berenice y Ramiro, el director financiero de Grupo Miller, han desviado más de $10 millones a cuentas offshore en Panamá y las Islas Caimán a través de empresas fantasma. Paloma alzó una ceja, interesada, y empezó a hojear los papeles. Aquí están los contratos falsos, continué, señalando. Facturas por consultoría de empresas que no existen. Y aquí, fotos tomadas hoy mismo de ellos vendiendo obras de arte del patrimonio de mi padre de manera ilegal, evadiendo impuestos y ocultando activos a los acreedores. Los ojos de Paloma se abrieron más a medida que leía. Esto es dinamita, Dante. Fraude fiscal, lavado de dinero, robo corporativo, hay más, dije, bajando la voz. Aquí están los registros de los sobornos que pagaron ayer para encubrir el accidente de mi hermanastro Fabián. Y, hice una pausa, dudando si darle la última pieza, pero era necesario, pruebas de que Ramiro y Berenice han sido amantes durante 20 años, conspirando contra mi padre. Paloma me miró con una mezcla de admiración y lástima. Esto destruirá no solo a Berenice, sino el legado de tu padre. La empresa se hundirá. La empresa ya está hundida, Paloma. Ellos la mataron. Yo solo quiero asegurarme de que se hundan con el barco. No quiero dinero. Quiero justicia. Quiero que mañana, cuando despierten, su mundo se haya acabado. Paloma cerró la carpeta y sonrió. Una sonrisa de tiburón. Dame la exclusiva. Mañana serás portada. Una cosa más, dije. No menciones mi nombre como fuente. Quiero que piensen que fue una filtración interna. Quiero verlos sospechar el uno del otro. Hecho. Mañana va a ser un día interesante en México. Salí del café sintiendo que me había quitado un peso de encima. Esa noche no pude dormir. Me quedé en mi centro de mando en Santa Fe, mirando las pantallas.
La mansión estaba oscura y tranquila. Dormían. Dormían el sueño de los injustos, creyendo que mañana sería otro día de compras y champán. No tenían idea de que el reloj estaba corriendo. El sol salió sobre la Ciudad de México, pero para Berenice y Ramiro, fue el amanecer más oscuro de sus vidas. A las 6 de la mañana, las rotativas de El Universal ya habían escupido miles de ejemplares. El titular en primera plana era brutal, impreso en letras negras y gruesas: el fraude de los Mellor, viuda y amante saquean empresa quebrada. A las 7:30 de la mañana, mi teléfono en el centro de mando vibró. El Caimán me mandó un mensaje: enciende el audio de la cocina. En la pantalla, vi a Berenice en bata de seda, tomando café. Ramiro entró corriendo con el periódico en la mano, pálido como un papel. «Mira esto», gritó, tirando el periódico sobre la mesa, derramando el café. Berenice leyó. Su rostro se transformó. Del aburrimiento pasó al shock, y luego al terror puro. «¿Qué es esto? ¿Cómo? Hablan de las cuentas en Panamá. Hablan de la venta de los cuadros de ayer. Alguien nos traicionó», rugió Ramiro. «Alguien de adentro. Solo tú y yo sabíamos lo de los cuadros». «¿Se lo dijiste a alguien?» «Claro que no, idiota». «¿Tú se lo dijiste a tus amigotes de juerga?» Empezaron a gritarse. La desconfianza, sembrada por mi anonimato, florecía instantáneamente. «El teléfono», gritó Berenice. «Están llamando del banco». Su celular sonaba insistentemente. Ella contestó, con manos temblorosas. «Sí». «¿Cómo que congeladas? No pueden hacer eso. Soy la viuda de Gustavo Mellor». «Oiga. Oiga». Berenice lanzó el teléfono contra la pared. «El banco congeló las cuentas personales. Dicen que hay una investigación federal por lavado de dinero iniciada esta mañana». «Maldita sea». Ramiro se pasó las manos por el pelo. «Tenemos que irnos. Ya. Olvida el vuelo comercial. Rentemos una avioneta privada a Toluca y de ahí a Guatemala». En ese momento, el interfono de la mansión sonó. «Señora», se escuchó la voz temblorosa del guardia Pedro, hay muchos reporteros afuera. Y, creo que veo patrullas de la fiscalía». Me reí. Una risa seca y solitaria en mi oficina oscura. «Corre, conejo, corre», susurré mirando a Ramiro en la pantalla, que ahora corría de un lado a otro buscando su pasaporte. Encendí la televisión. Todos los noticieros matutinos hablaban del escándalo. Paloma había cumplido su parte magistralmente. Habían entrevistado a ex empleados que confirmaban el estilo de vida derrochador de la viuda negra y su asesor. La opinión pública, que ayer sentía lástima por la viuda, ahora pedía sangre. Vi a Fabián bajar las escaleras en ropa interior, tallándose los ojos. «Mamá, ¿por qué hay tanto ruido afuera? ¿Y por qué mi tarjeta no pasó en Uber Eats?» «Cállate, Fabián», le gritó Berenice. «Empaca tus cosas. Nos vamos». «¿A dónde?» «A donde sea». Era el caos. El hermoso caos que yo había orquestado. Pero esto era solo el comienzo. El golpe financiero había aterrizado. Ahora faltaba el golpe emocional. El golpe final. La situación en la mansión pasó de pánico a asedio en cuestión de horas. La policía no entró de inmediato, estaban esperando la orden judicial final, pero rodearon el perímetro. Los reporteros eran como tiburones oliendo sangre en el agua. Ramiro intentó salir en su Mercedes por la puerta trasera. Craso error. Las cámaras captaron el momento en que un grupo de acreedores furiosos, proveedores a los que la empresa debía millones, bloquearon su auto, golpeando los cristales y gritándole «ladrón». Tuvo que retroceder, humillado, de vuelta a la ratonera. Dentro de la casa, el aire acondicionado se apagó. La compañía de electricidad cortó el servicio por falta de pago, irónico, considerando los millones que habían robado, pero olvidaron pagar los servicios básicos. La mansión de lujo se convirtió en un horno.
Observé por las cámaras cómo Berenice intentaba abrir la caja fuerte de pared en el despacho. La combinación. Gritaba. No abre. La cambié la semana pasada, ¿recuerdas? Dijo Ramiro, sudando a mares. Es el cumpleaños de Delia. No abre, inútil. Prueba con la fecha de nuestra boda. Nada. La caja fuerte estaba bloqueada. Lo que ellos no sabían era que el Caimán, con sus habilidades de hacker, había accedido remotamente al sistema de seguridad de la casa inteligente y había bloqueado digitalmente todas las cerraduras electrónicas, incluidas las cajas fuertes. Su dinero en efectivo, sus pasaportes, sus joyas, todo estaba encerrado en su propia casa, burlándose de ellos. Maldición. Ramiro golpeó la caja fuerte con una estatuilla de bronce, abollándola pero sin abrirla. Fabián y Delia lloraban en el sofá. Mamá, tengo hambre, gimió Delia. Y no hay internet. Cállate. Gritó Berenice, perdiendo totalmente su máscara de dama de sociedad. Estamos a punto de ir a la cárcel y tú piensas en internet. Entonces, sonó mi teléfono. Era Ignacio. Dante, el juez acaba de firmar. El embargo es total. Y la orden de aprehensión contra Ramiro y Berenice por fraude fiscal y administración fraudulenta ya está activa. La policía va a entrar en 30 minutos. Es hora, dije. Me puse mi saco, ajusté mi corbata y bajé al estacionamiento. Me subí a una camioneta blindada negra, seguido por 2 autos con mis abogados y seguridad privada. Conduje hacia Lomas de Chapultepec. Al llegar a la calle de la mansión, la multitud era inmensa. Pero cuando vieron mi caravana de autos negros, la gente se apartó. Los periodistas corrieron hacia mi ventana. Es Dante Miller. El hijo desheredado. Dante, Dante. ¿Qué opinas de esto? Bajé la ventanilla solo un poco. Vengo a recuperar lo que es de mi padre, dije, y la frase se transmitió en vivo a todo el país. El portón principal, que había estado cerrado para Ramiro, se abrió para mí, gracias de nuevo al hackeo de El Caimán. Entré conduciendo lentamente por el camino de grava, pasando junto a las estatuas y las fuentes secas. Me estacioné justo frente a la puerta principal. Me bajé, sintiendo el sol en la cara. Ya no llovía. Ignacio se paró a mi lado, con una carpeta azul en la mano. 2 oficiales de policía se acercaron y asintieron. Señor Miller, tenemos orden de entrar. Adelante, dije. Pero yo voy primero. Pedro, el guardia, me abrió la puerta principal, bajando la cabeza avergonzado. Lo siento, joven Dante. No importa, Pedro. Solo hazte a un lado. Entré al vestíbulo. El lugar era un desastre. Maletas abiertas, ropa tirada, botellas rotas. Berenice, Ramiro, Fabián y Delia estaban en la sala, paralizados como venados ante los faros de un coche. Hola, familia, dije, mi voz resonando en el silencio. ¿Haciendo las maletas? Berenice fue la primera en reaccionar. Su rostro, demacrado y sin maquillaje, se contorsionó de ira. Tú. Chilló, señalándome con un dedo tembloroso. Tú hiciste esto. Maldito malagradecido. Esta es mi casa. Largo de aquí. Ramiro intentó hacerse el valiente, dando un paso adelante. Escucha, Dante, no sé qué le dijiste a la prensa, pero esto es un malentendido. Podemos arreglarlo. Somos hombres de negocios, ¿no? Podría darte una parte. Me eché a reír. Una risa fría que los hizo retroceder. ¿Una parte? Ramiro, no tienes nada que darme. Todo lo que crees que tienes está embargado. Y lo que robaste, bueno, el FBI y la Interpol ya están rastreando esas cuentas en Panamá gracias a la información que les envié esta mañana. ¿Tú? Ramiro palideció. ¿Cómo? Subestimaste al cadáver que camina, dije, acercándome. Pensaron que al quitarme la casa y el dinero me quitaban todo. Pero se les olvidó que soy hijo de Gustavo Miller. Y mi padre no era tonto.
Saqué el sobre con los resultados de ADN de la carpeta que sostenía Ignacio. Hablando de mi padre. Berenice, siempre dijiste que Fabián y Delia eran como hijos para él. Que él los amaba más que a mí. Y era verdad. Gritó ella. Él los adoraba. Los adoraba porque era un hombre bueno. Un hombre que perdonó lo imperdonable. Lancé el sobre la mesa de centro. Ábrelo. Berenice miró el sobre. No se movió. Sabía lo que era. Su respiración se aceleró. Fabián, confundido, lo tomó y lo abrió. Leyó el papel. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Miró a su madre, luego a Ramiro, luego a mí. ¿Qué es esto?, preguntó Fabián, con la voz rota. Dice que Gustavo no es mi padre biológico. Dice, probabilidad de paternidad con Ramiro Sánchez, 99.9%. Se hizo un silencio sepulcral. Delia le arrebató el papel a su hermano y lo leyó, llevándose la mano a la boca. «¿Mamá?», sollozó Delia. «¿Es verdad? ¿Ramiro es mi papá? ¿El chofer?». Ramiro bajó la cabeza. Berenice rompió a llorar, pero no de arrepentimiento, sino de vergüenza. Su mentira de 20 años, su gran estafa maestra, estaba desnuda frente a sus hijos. «Papá lo sabía», dije, clavando mis ojos en los de Berenice. Lo sabía y se calló para no destruirles la vida a estos niños. Les dio un apellido, una casa, una educación. Y tú le pagaste metiendo a tu amante en su cama y robándole su empresa. Eres un monstruo, Berenice. Lo hicimos por amor. Gritó ella, desesperada. Gustavo era aburrido, estaba obsesionado con su muerta. Ramiro y yo nos amábamos. Amor, escupí la palabra. Eso no es amor. Eso es parásitos alimentándose de un huésped. Pero el huésped murió. Y los parásitos se mueren de hambre. Hice una señal a los policías que esperaban en la puerta. Oficiales, son todos suyos. Los policías entraron. Esposaron a Ramiro, que no opuso resistencia, derrotado. Cuando agarraron a Berenice, ella empezó a patalear y a gritar. «No me toquen. Soy una Miller. Dante, diles que paren. Soy tu madre». «Tú no eres mi madre», dije, mirándola con una frialdad absoluta. «Mi madre murió en un incendio. Tú solo eres la mujer que quemó lo que quedaba de esta familia». Se los llevaron arrastrando. Fabián y Delia se quedaron en la sala, llorando, mirando a sus padres ser metidos en patrullas como delincuentes comunes. Me miraron, esperando que los echara también. «Tienen 1 hora para sacar sus cosas», dije. «Y esta vez, pueden usar las maletas. No soy como su madre». Me di la vuelta y caminé hacia el despacho de mi padre. Me senté en su silla. Puse la caja de madera sobre el escritorio. «Se acabó, papá», susurré. «La casa está limpia». Los meses siguientes fueron un torbellino judicial. El juicio de Berenice y Ramiro fue el evento del año. Con todas las pruebas que aporté, y que Ignacio había guardado, no tuvieron escapatoria. Ramiro fue sentenciado a 15 años por fraude, lavado de dinero y falsificación de documentos. Berenice recibió 12 años como cómplice y autora intelectual. Lo perdieron todo. El banco embargó la mansión, los autos, las joyas. Hasta la ropa de diseñador fue subastada para pagar a los acreedores. Fabián y Delia, despojados de su apellido y su fortuna, tuvieron que enfrentar la realidad por primera vez. Supe que Fabián consiguió trabajo como valet parking en un restaurante de la Roma, ironía pura, y Delia tuvo que dejar la universidad privada para trabajar en una tienda de ropa en un centro comercial. No los odiaba. Eran víctimas de las mentiras de su madre, pero también necesitaban aprender a vivir sin el paracaídas de oro que mi padre les había dado. La mansión de Loma salió a subasta pública. Había muchos interesados, desarrolladores inmobiliarios que querían demolerla para hacer departamentos de lujo. Pero no lo permití. Usé una parte del fondo fiduciario de los 25 millones.
Me presenté a la subasta a través de una empresa fantasma, esta vez, una legal, y gané. Compré la casa. No para vivir en ella. Esa casa tenía demasiados fantasmas. La compré para transformarla. Contraté a arquitectos para remodelarla por completo. Tiramos los muros que Berenice había levantado. Quitamos el arte moderno pretencioso. Volví a plantar rosales en el jardín, cientos de ellos, como los que amaba mi madre. El día que terminé la remodelación, invité a Ignacio y a Paloma a la inauguración. En la entrada, donde antes había una placa dorada con el apellido Mellor, ahora había un letrero de bronce humilde pero hermoso, Fundación Amalia y Maribel Mellor, hogar para niños víctimas de incendios y desastres. Es hermoso, Dante, dijo Paloma, con lágrimas en los ojos. Tu padre estaría orgulloso. Espero que sí, dije. Él construyó un imperio de dinero, pero Berenice lo destruyó. Yo prefiero construir un legado de ayuda. Eso nadie lo puede embargar. Ignacio me abrazó. Hiciste lo correcto, muchacho. No te dejaste consumir por el odio. Usaste la espada para cortar el cáncer, pero usaste el oro para sanar la herida. La tarde caía sobre el cementerio, pero esta vez no llovía. El sol poniente bañaba las lápidas con una luz naranja y cálida, casi celestial. Estaba parado frente a las 3 tumbas. Gustavo, Amalia, Maribel. Ahora estaban limpias, llenas de flores frescas. Saqué del bolsillo de mi saco el encendedor de oro que solía ser de mi padre. Y saqué el papel con los resultados de ADN, la prueba final de la traición que había amargado los últimos años de mi padre. Lo sostuve sobre la llama. El papel se ennegreció, se curvó y se convirtió en ceniza, volando con el viento suave. Nadie más necesita saberlo, papá, dije. Tu secreto está a salvo. El mundo te recordará como el hombre generoso que fuiste, no como el hombre engañado. Fabián y Delia, ellos saben la verdad, y eso es castigo suficiente. Pero ante el mundo, seguirán siendo los Mellor a los que tú amaste. Te devuelvo tu honor. Sentí una paz inmensa, una ligereza que no había sentido desde que tenía 12 años. El agujero en mi pecho se había cerrado. No con venganza, aunque fue dulce verlos caer, sino con propósito. Me di la vuelta para irme. A lo lejos, vi a 2 figuras observando. Eran Fabián y Delia. Estaban vestidos con ropa sencilla, se veían cansados, humildes. No se acercaron. Solo asintieron con la cabeza, un gesto de respeto y tal vez de agradecimiento por no haberlos destruido completamente cuando tuve la oportunidad. Les devolví el asentimiento y subí a mi auto. No un Ferrari, sino una camioneta robusta y confiable. Tenía trabajo que hacer en la fundación. Había niños que necesitaban ayuda, historias que necesitaban ser reescritas, no con fuego y dolor, sino con esperanza. Arranqué el motor y conduje hacia la salida, dejando atrás a los muertos, llevando conmigo sus recuerdos, pero viviendo, por fin, mi propia vida. Misión cumplida, familia. Misión cumplida. Al final, decidí no destruir completamente a Fabián y Delia, y mantuve el secreto de mi padre ante el público quemando la prueba de ADN. ¿Creen que hice lo correcto al tener piedad de ellos, o debí haberlos dejado sin nada por completo como ellos intentaron hacer conmigo? ¿El perdón es debilidad o es la mayor fuerza? Déjame tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarme en esta historia de justicia y redención. Si te ha emocionado el viaje de Dante, por favor dale me gusta al video y suscríbete al canal para no perderte más historias de drama familiar y karma instantáneo. Nos vemos en la próxima.